Bienvenidos a otro programa, o bueno, capítulo más bien de Canal Emprendedor. En este caso vamos a tener a alguien que nos va a hablar de algo que es muy relevante para todos y que creo que a veces nos es muy complicado, porque sin duda alguna, y algo que he escuchado mucho es que no nos enseñan a hacer publicidad, no nos enseñan a publicitarnos. Y pues el tener a la mano o el tener alguien que sea nuestro brazo derecho en este sentido, pues sin duda alguna es muy importante para todo negocio, porque sin publicidad pues no sabemos qué hacer realmente y no vamos a llegar a nadie. Entonces en este caso pues tenemos a Mauricio. Mauricio, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya empezando el calor en Sonora. ¿Ustedes cómo se encuentra el clima por allá? Híjole, de decirte que también hace calorcito, estamos nosotros en la Ciudad de México. Y se siente el calorcito bochornoso, que también he de decirte que está los aires están también bien sabrosos, ¿eh? Así que de este ciclón que está, y la verdad es que ayer sí hubo como mucho desastre. Bueno, el día de hoy que estamos grabando, que es día 13, el 12 estuvo la verdad bastante pesado el aire, tiró bastantes árboles y bastantes cosas por acá. Así que creo que aquí nos distinguimos por tener todos los climas en un día. Y no, y acá es frío, calor y muy pocas épocas de frío. Entonces, ya desgraciadamente empezamos con el calor. Sí, no, y aparte lo que les espera ahorita a mediados, ¿no? De año. No, ahí es una masacre, 46, 48 grados a la sombra. Entonces, todas las personas del centro escapan de aquí en mayo, junio y vuelven hasta octubre, que es cuando el calor se vuelve manejable para muchas personas. Sí, sí, cuando alguien no está acostumbrado al calorcito, sí, fíjate que yo soy de Nuevo León, bueno, yo soy originaria de Nuevo León, entonces sí, conozco un poquito de por allá del norte. Y de los calores. Pero el de noveno es un calor más húmedo, ¿no? Sí, fíjate que sí es un poquitín más húmedo, entonces sí, es una ventaja, la verdad, ¿no? Entonces sí, sí, sí ayuda un poquito esa humedad, pero bueno, vamos a continuar con la entrevista porque yo ya me desvío. Sí. Yo siempre inicio con una pregunta en que me gusta que me digan, ¿quién es Mauricio? O sea, más allá del emprendimiento, ¿quién es la persona que tenemos enfrente? Una persona que es muy feliz, soy una persona muy feliz, soy una persona que le gusta mucho aprender. O sea, mi superpoder es conectar cosas. ¿En qué sentido? Puedo entender mucho sobre la realidad del entorno, del consumidor, de lo que está pasando y encontrar una relación que aparentemente en una primera instancia no tiene sentido, pero ya cuando la analizas a varios niveles es muy importante. Soy papá de dos hijos, una niña y un niño, y aquí vivo en Hermosillo desde el 99, que fue cuando salí de la preparatoria y me vine a estudiar para acá. A grandes rasgos eso es Mauricio Velázquez, es consultor, es maestro de universidad y de posgrado, capacitador y mentor dentro del ecosistema de emprendimiento del estado de Sonora. Qué padre que lo digas como el hecho de que es tu superpoder, ¿sabes? Porque a veces también creo que no, se nos va esa parte, o sea, el enaltecer, lo que es, lo que somos en esencia y lo que nos gusta hacer, porque se nota que a ti te gusta eso, ¿no? Esa parte tan solo de aprender, aprendes en todos los sentidos y te entiendo perfectamente porque digo, yo también fui en su momento maestra de licenciatura y sin duda eso es algo que te lleva a aprender muchísimo, o sea, todo el tiempo, o sea, si de por sí como que lo que te dedicas, necesitas estarte capacitando constantemente, eso te orilla a que todavía te capacites más, a que tengas que estar todo más actualizado, más conocimientos, leer muchísimo. Entonces, qué padre que lo menciones como que es tu superpoder, porque sin duda alguna creo que algo que es muy claro en el emprendimiento es esto también, ¿no? El que tienes que estar aprendiendo de todo. No sé si te pasó precisamente con este emprendimiento que tienen, esa parte de en su momento tal vez tener que aprender de todo un poco y ir creciendo y creciendo de tal manera de que ya en algún momento podías deslindar y podías tú dar indicaciones o dejar estas responsabilidades en otras personas, pero en un principio aprender de todo. Mira, la vida profesional se va en dos sentidos. ¿En qué sentido? Tienes que ser generalista y especialista. Entonces, hay empresas que hacen carreras siendo generalistas. Uno en caso de GE, que vende desde turbinas de avión, llegó a tener hasta servicios financieros
hasta equipo médico de alta tecnología. Y tienes compañías como Apple que nada más se especializan en la producción de hardware y en la experiencia del usuario. Entonces, pero en la vida profesional es esto, es un generalista para poder entender cómo conectar otras áreas, pero un área de especialización que te distingue en el mercado. Entonces, a veces es muy fácil perderte en la especialización y a todos los problemas de tus clientes, a todos los problemas personales y profesionales, pues les tratas de dar ese sesgo de la especialización. Pero cuando eres muy generalista, a veces no logras crear algo porque estás pensando en todas las cosas. Entonces, uno como profesional tiene que llevar ese equilibrio de saber en qué momento abrir el lente y en qué momento cerrarlo y estar siempre en ese sentido. O sea, al final, la innovación, la creatividad llega de un pensamiento generalista con una concentración en algo. Entonces, a mí me gusta aprender, me gusta leer de todo, me gusta platicar con todo tipo de personas y a través de la conversación pues llegan a conclusiones muy interesantes y a productos muy interesantes que le puedes ofrecer a las demás empresas. Qué interesante que lo menciones así, porque se nota mucho esta parte, de mercadotecnia, la verdad. O sea, y que creo que es algo esencial en este sentido, porque sin duda alguna demuestras que en efecto, pues, más bien reconfirmas que en este sentido sí podemos lo que todo el mundo hacemos. A veces querer venderle a todos, pero no, realmente te tienes que ir especializando en cierto nicho, en ciertas personas a que estés con un mercado tan grande. Y es ese equilibrio que precisamente, como bien dices, tienes que lograr con esta parte de la profesión. Entonces, en tu experiencia, supongo, bueno, que has trabajado con muchas empresas de muchos ramos diferentes. En este sentido, ¿cómo ha sido para ti el poder encauzar a cada una? ¿Cómo esta experiencia, cómo ha sido para ti? ¿Ha sido fácil? ¿De repente es complicado? ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? No es fácil, no es fácil porque el consultor va mejorando conforme la experiencia y la preparación. Entonces de repente te pasa que lees un libro y te hace sentido lo que dice el libro y durante cierto tiempo todo lo quieres solucionar con ese libro. Y te das cuenta que las recomendaciones que hace ese autor no corresponden a tu entorno, a tu contexto, al contexto de tu cliente. Entonces es una búsqueda constante de adaptar lo que sabes al contexto del cliente. Y otra cosa muy importante es saber la capacidad financiera y operativa del cliente. El otro día estaba con una clienta que tienen ellos unas marcas de cuidado personal. Estábamos hablando del tema de los buyer personas. Entonces yo le decía, ¿cuál es la cantidad ideal? Tú dime cuál crees que es la cantidad ideal de buyer personas que tú debes de manejar como negocio. Y me dijo 3, 4, 5. No, son las que puedas operar. O sea, las empresas como Amazon, esas empresas operan con cientos de buyer personas, con estrategias de mercadotecnia adaptadas a cada buyer persona. Pero ellos tienen un ejército de mercadólogos, de personas en ese departamento donde pueden operar cientos de buyer personas. Y aparte cuentan con un montón de información y un montón de herramientas que automatizan muchos procesos del proceso de compra. Entonces, si no te pidas Amazon, pues ahorita no tienes la oportunidad de operar cientos de buyer personas. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Como empresa, como una pyme, un emprendedor, pues vamos de menos a más. O sea, vamos viendo cuáles son el buyer persona al que tienes acceso, cuál entiendes mejor y sobre eso vamos construyendo tu estrategia comercial y diseño de producto. Entonces, al final aquí viendo todo tiene que ver con la capacidad operativa y la capacidad financiera del cliente, porque entre más buyer personas manejas, más ventas puedes alcanzar, pero también se vuelve más complicado, complejo y requieres de un brazo financiero para poder operar esto, que al final lo vas a recuperar, pero requieres de un brazo operativo y un brazo financiero. Sí, y qué interesante que lo dejes tan claro, porque eso es muy cierto. La verdad es que creo que justo estos temas, o bueno, más bien esta área, es muy complicada para el emprendedor cuando sobre todo no tiene esta experiencia, ¿no? O estos conocimientos en el área de mercadotecnia, porque sí, te quieres comer al mundo,
Y de repente hasta la misma experiencia de la empresa te va llevando hacia otro ramo diferente al que tú pensabas, porque también eso es lo que te está dando. Entonces, creo que la misma empresa te va llevando, el mismo negocio más bien te va llevando hacia donde debes dirigirte y a veces no lo escuchamos, ¿no? O sea, y digo no porque a mí también ya me pasó, ¿no? Digo, yo soy contadora, entonces la verdad es que estos temas a veces hasta de creatividad y eso me costaron mucho trabajo en su momento analizarlos porque pues, soy muy técnica. Entonces, también ese otra variante que sin duda afecta a este tipo de decisiones. Y, y qué bueno que lo mencionas así de también, porque es un claro conocimiento que tenemos que dejar ya bien firme y bien establecido a todos los que nos están escuchando. No se trata solamente de vender y tener un negocio por tener, sino que debes de también tú entender tus límites, la capacidad que tiene tu negocio, y eso no quiere decir que vas a llegar, que puedes llegar a ser un Amazon, ¿no? Sino que vas a ir poco a poco y lo vas a lograr. Entonces, además de la importancia de tener todas las áreas, ¿no? De que todas las áreas deben de trabajar en conjunto, porque de repente pareciera, no sé en tu experiencia, que la mercadotecnia como que la mandamos hacia un lado, que las ventas las mandamos hacia otro, como que el área de finanzas ahorita no la dejo atrás porque ahorita no puedo checarla y no le damos esa importancia, cómo todo eso respalda a esta área. Mira, muchos B2B arrancan y muchos negocios B2C arrancan con un producto que se vende solo. O sea, de repente, un contador, en el caso de tu carrera primaria, pues es un producto que se vende solo, porque todos los emprendedores, todos los freelancers y las empresas ocupan declarar impuestos. Y México es un país donde cada vez se vuelve, pareciera que la contabilidad electrónica trajo mayores facilidades a la hora de declarar impuestos cuando el gobierno se ha dedicado a volverlo más complejo, más complicado. Por lo tanto, la contabilidad es un producto que se vende solo. O sea, en ese sentido, tú como contador te puedes vender solo porque la gente lo necesita, pero llega un punto en el que tu crecimiento se ve mermado porque se acabó el alcance inicial de ese producto que se vende solo. Entonces es muy importante entender que necesitas de la mercadotecnia, entender que necesitas de la publicidad para poder mejorar tu producto. Y aquí es donde viene otra parte. No todos los negocios se hacen de la misma mercadotecnia, no todos los negocios se hacen de la misma publicidad. Eso, de hecho, ahí en el código de ética del Colegio Nacional de Contadores, sí es el CONLAN, o sea, dice que no se debe publicitar el contador. O sea, que es como mal visto publicitar el contador, y hay una cláusula que dice pues no dar, ¿cómo se dice? Publicidad truculenta. Entonces muchos contadores lo toman como no hay que hacer publicidad. Tú tienes un código de ética, tú tienes una responsabilidad con tu consumidor, con tu cliente, pero necesitas publicidad, necesitas mercadotecnia como los demás negocios. O sea, las 4 grandes, KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PricewaterhouseCoopers, invierten mucho dinero en publicitarse. O sea, ayer fueron los Óscares, PricewaterhouseCoopers es la encargada de auditar el proceso de votación, Deloitte escribe white paper sobre la industria del fútbol global. Entonces, Deloitte también creo que invierte mucho en golf, KPMG, a Phil Mickelson. Entonces, ¿cuál es tu estrategia adecuada para vender tu producto o servicio? Entonces, muchas veces vas a tener este producto que se vende solo, pero su crecimiento tiene un límite si no lo riegas. Entonces, ahí es donde ya en lugar de pensar a veces el tomador de decisión, de pensar cómo hacer las cosas diferentes, pues se va por el precio. Vamos a dar promociones a precio y con eso vamos a aumentar nuestra base de clientes, y le pegas al margen, le pegas a las finanzas, y al final del mes pues tienes pérdida y está canijo, porque hay que pagar sueldos, hay que pagar responsabilidades fiscales y responsabilidades administrativas. Entonces, por eso es bien importante prepararse, y es bien importante entender qué necesitas, y sobre todo como un tomador de decisión, pues a veces nos tenemos que salir. Si tenemos puros amigos contadores, o tenemos puros amigos mercadólogos, o tenemos puros amigos arquitectos, pues no vamos a entender cosas que pueden ayudar a que nuestro negocio mejore.
Sí, no, y aparte es bien complicado, ¿no? Digo, como tú bien dices desde nuestra experiencia como contadores, este, pues sí, en efecto nuestro código de ética nos dice algo, pero no solo eso, sino que al final la competencia es muy fuerte, ¿no? Y cada vez la competencia es más grande. De hecho, la misma autoridad fiscal es nuestra competencia. La verdad es que se ha encargado de hacer una publicidad y un marketing muy interesante en temas de, en efecto, como bien dices, de que es más fácil hacer las cosas cuando realmente no lo es. Entonces, pues la única forma a veces en que también tú le debes de, no solamente está, más bien, no solamente es haz publicidad, sino también de alguna forma tienes que causar conciencia en las personas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues la única forma a veces, pues también es que tú tienes que demostrar tus conocimientos, porque todo es competencia y al final, pues obviamente las personas se van a ir con el que más les convenga, sea por cual sea la razón, se van a ir por el que más les convenga, ¿no? Entonces también tú tienes que tener claro qué tipo de cliente quieres tener, porque sin duda alguna también aquí estamos metiendo nosotros temas de, bueno, ya cómo es el cliente que tú decías, cómo es el buyer persona, cómo es el cliente que tú quieres, en qué nivel se encuentra socioeconómico, en qué lugares se encuentra, qué es lo que piensa, qué necesidad le vas a solucionar, porque al final pues ya la tienen, nada más es cuestión de también que tú le des esa herramienta que realmente necesita para solucionar su problema, qué resultado le vas a dar, o sea, como un montón de cosas que debes de considerar, ¿no? Entonces, creo que sí es muy valioso todo lo que nos estás diciendo y cómo pues la mercadotecnia se añade de estas otras ramas, bueno, de estas otras áreas más bien de un negocio, pero que no solo es eso, sino que tú tienes que tener en consideración y que te debes de tener bien claro tú hacia dónde vas. Porque si no lo tienes, como bien dices, o sea, por ejemplo, KPMG, Price, digo estas cuatro Big Four, para no mencionarlas nuevamente, pues tienen muy Me claro su pagaron por eso. mercado, o sea, tienen muy, muy claro su mercado, y no solo eso, sino que pues como tú bien dices, ya tienen un ejército que se encargan de eso, ya están súper establecidos en el mercado, ¿no? Y más que allá de, pues son empresas de hace muchos años que de hecho vienen del extranjero, ¿no? No son empresas mexicanas, vienen del extranjero a establecerse porque ya están ya tienen bien claro su mercado. Y aún así tratan de abarcar otros mercados y se van adaptando también a los cambios. Que eso es otra cosa, creo que muy importante que a veces se olvida. Sin duda tal vez empiezas de una forma, pero tienes que irte adaptando al cambio y considero que mercadotecnia es un área que cambia muchísimo. Tú me dirás si no es así. Mira, la esencia de la venta nunca ha cambiado. Ujú, Es una transacción, yo tengo N cantidad de dinero, yo tengo un producto, hay un intercambio y esa es la venta. Lo que ha cambiado es lo que rodea la venta. O sea, eso es lo que ha cambiado. O sea, eso es la facilidad con la que los medios se han modificado. Por ejemplo, la gran innovación de Facebook es, es una misma innovación que tuvo Google. ujú, Antes de Google y Facebook, contratar publicidad era un proceso muy tardado y era un proceso que le costaba mucho a las empresas. Te das de cuenta, antes tú para contratar un espacio en la radio, un canal en televisión local o nacional o en el periódico, pues tú hablabas con un agente de ventas del lugar, el agente de ventas quería que compraras la mayor cantidad de spots, quería que compraras la mayor cantidad de espacio en el periódico, y para llevarse una comisión que le diera el suficiente dinero pues para mantener su estilo de vida. Y así se hacía y se sigue haciendo. Pero que de repente dice Google, dice Facebook, tengo un montón de audiencia en mi buscador. Dice Facebook también, yo tengo mucha audiencia. Y están las grandes marcas, que Google y Facebook, a las grandes marcas, igual como antes, tienen agentes de cuenta que tratan directamente con ellos, con atención personalizada, y tienen presupuestos de miles de millones de dólares en Google, en el buscador y en Facebook. Y eso sigue igual. Pero este negocio pequeño que necesita meter una publicidad de 300 pesos al día o de 200 pesos al día que le va a llegar a 10,000 personas a 5 kilómetros a la redonda, pues no vas a poner un agente por una cuenta de 1,500 pesos. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer un sistema que va a automatizar la venta y vas a subir a un montón de chiquitos
hacer publicidad digital. La esencia del acto de compra-venta no ha cambiado el entorno alrededor. Entonces, y aquí es donde viene la parte, tomar la decisión. Ahorita voy a para esta parte de la decisión con el cliente y con tu área de especialización. Por ejemplo, un emprendedor, un momento clave en la vida del emprendedor es darse cuenta el poder que tiene tomar una decisión. Tú dijiste, Cape, las 4 grandes, pues no nos están pagando, entonces no vamos a repetir el nombre. Las 4 grandes tienen muy claro que su mercado son empresas multinacionales. Una de las 4 grandes tienen presencia en México de más de 100 años. ¿Por qué? Porque hace más de 100 años ya había multinacionales en México que necesitaban servicios de contabilidad, de auditoría, y contrataron a esa 4 grande y esa se vino hace 100 años a México. Entonces ellos tienen muy claro quién es su mercado, de qué tamaño es la empresa que los tiene que contratar. Entonces tú como emprendedor, a lo mejor empiezas con un tipo de cliente que no te gusta, con un tipo de cliente que no es tan valioso para ti en términos operativos y financieros. Pero el momento que te das cuenta que puedes cambiar de cliente, es cuando ya te entra el chip, cómo diseño una estrategia para llegar con este tipo de cliente. Y poco a poco vas migrando hacia los clientes que a ti te gustan. O sea, nunca voy a recomendar, cierra la línea y no, bien pianito, hasta que la otra línea represente muy pocos ingresos de tus ingresos globales y ya puedas nomás quedarte con el cliente legacy. Ahora, con redes sociales o con marketing digital, hay que escoger muy bien cuál es tu área de especialización. En marketing digital hay 19 canales de atracción. Una locura. 19 canales de atracción. Entonces, ¿en qué te vas a especializar? El algoritmo de Facebook y de Google cambia 2-3 veces en el año. Entonces, lo que pudiste literal aprender 3 meses en una certificación, ellos aplastan una tecla y cambia la manera en que funciona el algoritmo y tienes que volver a leer la ayuda. Sí. Cuando ya lo entendiste, se te facilita. Entonces, si eres una persona muy orientada a la operación, al proceso, te conviene especializarte en alguna herramienta. O sea, sin email marketing, tú lees los blogs y te dicen, no, es que el email marketing es la onda, es muy barato. Sí es muy barato, tiene un costo beneficio muy bajo, pero no es fácil. No es fácil. Entonces, usar herramientas como MailChimp, como Hotspot, diferentes, no es sencillo. Entonces, debes decidir especializarte. Un CRM, que a mí me encanta porque funciona muy bien con inbound marketing de Hotspot, que te permite rastrear landing pages, te permite rastrear lead magnets, te permite rastrear lo que sea. Y tiene una versión gratis de 5,000 contactos y después vas escalando. El asunto es entenderle. Exactamente. Y entenderle es clavarte con ayuda, entrar a su academia, certificarte. Ojo, muchas de las certificaciones no tienen un costo monetario, tienen un costo de tiempo. Entonces tú decides, vas a especializarte en Hotspot. Y cualquier empresa que quiera implementar Hotspot en su ¿cómo se dice? En su proceso de venta, pues te va a contratar porque tú ya le vas a reducir un chorro su curva de aprendizaje. O si quieres utilizar Pipedrive o otro CRM que tiene otras características que va para otro, pues tú ya le ayudas a la nueva empresa en esta parte. O en el caso de nosotros, que nosotros nos enfocamos más en las cosas más big picture, estrategia de mercadotecnia, estrategia de precios, estrategia de canal, donde retomamos con otros proveedores especializados en cada canal de atracción para unirlo con la estrategia. Entonces, pero es esta parte de tomar esta decisión. O sea, yo dije, la verdad, meterme en la carrera de locos de Facebook es de locos. Y hay locos que sí lo hacen, entonces mejor hago alianzas con ellos. O sea, tengo un ejemplo, en la pandemia, cuando todo se ve en línea, yo no tenía túneles de venta formales hechos, porque no sabía hacerlos. Entonces, y cuando había tratado de invertir publicidad en Facebook
o en Google no me funcionaba porque no estaba listo. Entonces, la pandemia me llevó a conocer a un amigo mío que es especialista en túneles de ventas. Él se ha especializado en eso. Hicimos una alianza y la verdad, todas las campañas a partir de esta alianza pues, funcionan al fregazo, pero no funciona sin la parte estratégica, sin la parte operativa. Él es especialista en la parte operativa, yo soy especialista en la parte estratégica, hacemos muy buena mancuerna y eso lleva las ventas hacia el frente. Sí, qué importancia todo lo que nos estás explicando, porque sí es cierto, aparte creo que es un problema que es muy recurrente en el emprendedor en este sentido, y con cualquiera de las áreas, o sea, no solamente con mercadotecnia, sino en general, porque la mayor complejidad más bien que ellos tienen es que, como bien dices, es una inversión de tiempo. A veces tal vez no es tanto monetaria, sino es una inversión de tiempo. Y en muchas ocasiones es que o invierto y me empiezo a dedicar y a estudiar todo esto, o empiezo a vender y saco mi producto, ¿no? Entonces, sí es algo que es muy recurrente en este sentido y por eso el hecho de la importancia del especialista o de todos nosotros como profesionistas también al brindar este servicio, ¿no? Que sabemos todo lo que conlleva precisamente el poder ya hacer esto, el aprender cada una de nuestras áreas y por eso tratamos más que nada de llevárselos de una manera un poquito más sencilla, porque sin duda empezarte a especializar en algo es, pues, no puedes dedicarte todo al mismo tiempo, lo que hemos venido diciendo, ¿no? O sea, tal vez al principio puedes hacer cositas para ir al día, pero no vas a poder llevarlo realmente al 100, en algo vas a fallar y creo que es muy importante por eso el poder recurrir a todos estos profesionistas, ¿no? Y no solo eso, sino que también al final pues ya tienen la experiencia, o sea, como tú bien dices, tal vez cuando llegó la pandemia pues no tenías, pero recurriste a alguien que tenía la experiencia y hasta se pudo hacer ahí una alianza y tu negocio creció hasta de otra manera. Ya no solo se trata del hecho de decir, ay, pues es que él tal vez lo contrato y pues al final es también dinero, ¿no? Porque también esta es otra cosa, el flujo de dinero pues se vuelve otro problema. Entonces, sino que tal vez se pueden hacer alianzas en este sentido desde otro punto y también al final es un ganar-ganar. Entonces nos estás dejando también aquí ahorita pues otro gran aprendizaje de que los negocios también no solamente a veces es dinero, porque creo que muchos emprendedores también tienen a veces esta idea de que al inicio es como, es que cómo invierto y cómo saco dinero y cómo saco dinero. No, también puedes hacer estas alianzas que te van a ayudar a mejorar. En este sentido también del tema del emprendedor, ¿tú qué te has enfrentado con los emprendedores o cuál es el mayor problema al que te has enfrentado con los emprendedores en temas de marketing? En tema de marketing, Ujú. ahí te voy a dar una estadística falsa. Es falsa porque no tengo cómo sustentarla, pero me gusta como ejemplo. El 99% de las personas se quejan de que la universidad no le enseñó a vender. Yo te lo digo. Entonces no tengo datos que sustenten eso, pero casi todo el mundo me dice. Yo les digo primero, aquí, si te enseñó a vender en la universidad, ¿a qué horas te enseño lo que estás estudiando? Esa es la una. La segunda es, ok, si ya sabes que no sabes de ventas, ¿qué haces para capacitarte en ventas? Entonces ahí es donde se queda un silencio incómodo, donde se queda este tipo de cosas. Al final, después se quejan, es que nos deberían de dar finanzas personales porque ni siquiera sabemos cómo funciona una tarjeta de crédito. Y si no sabes por qué no cómo funciona una tarjeta de crédito, ¿por qué no empiezas a aprender cómo funciona una tarjeta de crédito? Entonces, lo que voy yo es, siempre vamos a tener muchos gaps en nuestro conocimiento. Mucho. Pero resolver esos gaps de conocimiento requiere de un esfuerzo de nosotros. Entonces debes de estar dispuesto a hacerlo. Yo les digo a las personas, mira, cuando me contrata un cliente que quiere poner un negocio, digo, muchas veces las personas ni siquiera quieren invertir 400 pesos en un librito que es mágico, que se llama El Emprendedor del Éxito de Rafael Alcaraz. Es un workbook de un maestro del TEC de Monterrey que te dice paso por paso cómo hacer un plan de negocios. Es un libro que te cuesta 400 pesos en cualquier librería de México. Y realmente si agarras ese workbook, si tienes la disciplina de agarrarlo, irlo contestando, haciendo las investigaciones, terminas con un plan de negocios muy bien hecho.
Entonces, ¿qué voy yo? Puedes decidir capacitarte, autocapacitarte con libros. Ahorita el conocimiento realmente es libre en internet, o sea, tenemos plataformas freemium, tenemos plataformas de pago, tenemos gratuitas, tenemos YouTube, tenemos blogs. Entonces, esa es una, tenemos podcasts. Entonces, realmente el emprendedor que no se quiera capacitar en un tema es porque no quiere. Porque en ese sentido el dinero no es un problema. Yo paso 2 horas en el tráfico, yo paso 2 horas de mi día en el tráfico. Y eso que estoy en una ciudad de tamaño mediano. Entonces, puedo elegir escuchar noticias de política que no me van a dejar nada bueno, que me van a tener todo alterado, o puedo escoger audiolibros y podcasts que me ayuden a hacer crecer como persona, como ser humano y como profesional. Entonces, primero es, ya reconozco que tengo este gap. ¿Cómo le hago? Porque hay, como te digo, hay opciones súper costosas como estudiar un posgrado de $1,000,000 hasta comprarte un libro de $400 o escuchar un podcast que no te va a costar escucharlo. El chiste es, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde entra esta parte del poder de decisión. Y otra cosa que yo he visto, que a veces que también es una deficiencia que tenemos, porque muy pocas veces nos lo han dicho en nuestra vida, también tenemos que aprender a hacer a todo dar. Yo tengo una frase, entre más amigos conozco, entre más amigos tengo, más problemas puedo resolver. Entonces, Okay. para tener amigos, para hacer networking, ocupa ser a todo dar. Y muchas veces la gente confunde el ser a todo dar con el extrovertido que llega a la fiesta y, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, o sea, a lo mejor es la personalidad de él y él es así. Desde lo que yo soy como persona, desde lo que yo soy, puedo llegar a tener muchos amigos de negocios. Entonces, si yo soy introvertido, no tengo problemas para poder socializar, porque la gente en lugar de que yo hable me va a platicar sus problemas y la voy a escuchar. Entonces, a veces se confunde el hacer amigos con querer ser alguien que no eres. Desde tus fortalezas tienes que construir esta parte de conocer amigos, de hacer networking para poder resolver muchos problemas. Y requiere de tener una mentalidad de abundancia, porque al final se trata de dar. O sea, al final todos los consultores exitosos que yo conozco regalamos mucho conocimiento. O sea, los que somos mentores del ecosistema de emprendimiento de Hermosillo de Sonora, o sea, los costos por hora que cobran son muy altos. Pero si un emprendedor nos dice, oye, ¿sabes qué, Mauricio? Traigo problemas con mi estrategia de mercadotecnia, traigo problemas con mi estrategia de publicidad, y ahorita, pues, la neta, el negocio no da para pagarte, pues no da, pues está bien, me lo estás diciendo, yo te ayudo. A lo mejor no me contratas a mí después porque ya no necesitas contratarme, contratas tú a alguien de marketing muy bueno a partir de mi ayuda, pero yo sé que él a lo mejor va a ayudar a otros emprendedores. Entonces, y yo también sé que a lo mejor en algún momento, si necesito su ayuda de él, pues me va a ayudar. No es que lo hagamos en ese sentido de conveniencia, simplemente es, haces más amigos, y en un futuro puedes resolver más problemas y no sabes cuándo vas a necesitar que alguien te abra una puerta, como tú se la abres a muchas personas. Entonces, el emprendedor debe de tomar la decisión de salir de su caparazón y aprovechar lo que el entorno actual nos da para poder desarrollar las habilidades que necesitas para llevar tu negocio con éxito. Creo que de lo que mencionas rescato muchas cosas, porque es cierto, creo que cuando eres emprendedor, sin duda es tema de prioridades. O sea, tienes que empezar a tener muy claras cuáles son tus prioridades. Y por ejemplo, lo que decías del conocimiento y el podcast, es muy cierto, y hasta creo que en temas personales eso es muy cierto. Y te voy a poner ahorita un ejemplo, porque justo me acaba de pasar. A mí me gustan mucho las películas estas de Ghibli. Entonces estoy pues, en grupos donde hablan de todo eso, ¿no? ¿Y qué sucede? Que pusieron la foto de un libro y todo el mundo empezó, oye, ¿qué libro es? ¿Qué libro es? Es que no lo cacho, ¿qué libro es? Entonces, la verdad me di la tarea de ponerme a investigar qué libro era porque pues, a mí me interesó.
y pusieron un comentario de, ah, creo que sí es este que nos mencionabas, porque ahí se los coloca así de, creo que es este, la verdad no estoy tan segura, no puedo ver bien el contenido. Y ya me dicen, no, sí, sí es este. Oigan, ¿qué les parece si nos cooperamos para comprarlo entre todos y ya lo vemos cómo lo subimos? La verdad es que mi pensamiento fue de, creo que hay prioridades y es un libro que, como tú bien dices, de hecho cuesta más o menos lo que tú mencionabas, 400 y algo. Y para mí fue de, a ver, si realmente te gusta y eres muy fan de algo, pues creo que a veces puedes hacer el esfuerzo para comprar el libro, ¿no? Más que agarrarlo y escanearlo y empezarlo a circular, que aparte son violación de derechos de autor. Entonces, o sea, a ver, es un libro, es un libro que te va a dejar algo a ti, al final es una lectura. Y si realmente te gusta, pues a veces tal vez te vas a quedar sin comprar el cafecito de todos los días por comprar un libro que de 400 pesos, ¿no? O sea, que realmente aparte son 400 pesos que no vuelves a invertir. O sea, es una inversión que hiciste que te va a durar muchísimo tiempo. Y ahorita que dices lo del libro, pues sí, o sea, es una gran inversión simplemente el comprar un libro que de repente dices, bueno, tal vez puedes dejar poquito a un lado algo, pero ¿cuáles son tus prioridades? Y a qué voy también con esto y con todo lo que mencionabas. Refuerzas una idea que hemos estado trayendo, que hemos ido desarrollando con cada entrevista, en el hecho de que ser emprendedor requiere de un gran crecimiento personal. O sea, no solamente se trata de voy a poner un emprendimiento, voy a poner una empresa, sino que esto requiere mucho crecimiento personal de los que están atrás de ese emprendimiento, porque también necesitas tú como persona saber cuáles son tus metas, qué es lo que qué es lo que tú quieres, si para hacer networking, para tener bien claras cuáles son tus prioridades, cuánto tiempo le vas a invertir a cada una de las cosas que estás haciendo, cuánto amor le vas a colocar a tu emprendimiento, porque todo eso lo transmites al emprendimiento, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría me dice es que el emprendimiento es como un hijo. Entonces, tú lo llevas a crecer y todo lo que tú haces se lo transmites. Entonces, creo que con todo lo que has mencionado, pues precisamente arraiga más esta idea de que al final, pues requieres de mucho crecimiento personal y salir de esa zona de confort, salir de todos esos momentos en los que tal vez no te agrada, tal vez. Yo, por ejemplo, yo no era de las que a mí me gustaba salir en cámara, yo prefería estar atrás y ahora ya estoy aquí, ¿no? Y es porque al final eso es lo que quiero, porque sé para dónde quiero el emprendimiento que tenemos, bueno, que ya ni tan emprendimiento, pero al final sé para dónde lo queremos. Y en este sentido, pues me requirió y me pidió esto y se lo voy a dar, porque eso es lo que necesita. Pero para todo también hay su momento y poco a poco lo vas a ir llevando. Eh, Aquí en esta parte, para ustedes, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué les ha dejado hasta ahorita el emprendimiento que tienen? ¿Qué bueno y qué malo y qué sí les gustaría volver a pasar y qué no? Y bueno, tú me comentaste al principio que eras muy feliz, ¿no? Porque, o sea, ya eso ya me lo dejaste muy claro. Pero pues también, o sea, desde todos los ángulos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? A ver, déjame ver si entendí tu pregunta. ¿Cómo ha sido el caminar como emprendedor? Esa es tu Ajá, pregunta. desde el lado bueno a malo de forma personal. De forma, pero ok, mira. Yo crecí, los nacidos en los 80s, fuimos fuimos una generación bombardeada mucho desde temprana edad por el mundo de los negocios. Entonces, yo en los 90s empecé a leer sobre Bill Gates, empecé a leer sobre tecnología y me enamoré de ese mundo, me enamoré del mundo del emprendimiento. Entonces yo siempre dije, quiero tener mi propio negocio. Quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi propio negocio y ese fue siempre mi mentalidad. Yo estudié una carrera que en su mejor ventaja competitiva también lleva su más grande debilidad. Los que estudiamos administración de empresas somos todólogos, entonces eso nos permite ver a la empresa como un todo, pero a la hora de... Colega. Anda, Es que yo soy anda, maestra en administración de negocios. Entonces, gracias, igualmente. Entonces, te permite ver como un todo, pero a la hora de la chamba, como ves un todo, se te complica a la hora del enfoque. Entonces, haz de cuenta que yo termino la carrera, yo soy de Los Mochis, vivo en Hermosillo, Sonora. Mi papá me dice, pues si para mayo no encuentras trabajo, se te acabó la beca, mijito. O sea, yo no voy a estar manteniéndote en Hermosillo. Eh, y aquí en Mochis, pues hay comida, hasta tu cama, entonces ahí no me cuestas. Pues, ay, cabrón, pues dije yo.
Y ya, por hacer del destino, empecé a trabajar a una agencia de publicidad por errores por fallas estructurales en mi formación que yo no tenía, es que no me renuevan el contrato y en un momento de desesperación encuentro una maestría con ACID y me becan y me pagan por estudiar. Entonces entro a una maestría en ciencias sociales con beca del CONACYT de excelencia, que nunca me pensé que iba a estudiar ciencias sociales. Y yo dije, yo no puedo terminar la maestría de la misma forma que terminé la carrera, sin claridad de en qué quería, lo único que quería es que quería ser emprendedor. Entonces, 6 meses antes, junto con la que ahora es mi esposa, hacemos la primera versión de 3i, que en ese entonces éramos un maquilador de investigación de mercados para agencias de Ciudad de México, sobre todo. Y empezamos a operar grupos de discusión. Entonces ya cuando terminé la maestría, pues yo ya tenía trabajo, yo ya tenía un negocio que nos iba muy bien. Eso fue en 2007, 2008, 2009 explota la crisis inmobiliaria, se empiezan a recortar los presupuestos de publicidad de las multinacionales, por lo tanto eso impacta en mis clientes y por lo tanto Hermosillo era en ese entonces una plaza muy cara para operar. Había que pagar viáticos de investigadores, todo eso, entonces empiezan a pedirme un crédito que yo no podía sostener y empiezan a recortar los presupuestos. Entonces ese negocio duró aproximadamente, lo pudimos estirar hasta el 2011 más o menos. Me invitan a volver a trabajar a la Academia de Investigación, me pongo a trabajar en proyectos de migración, aprendiendo un montón de cosas que no sabía hacer, y me invitan a trabajar al gobierno. Entonces, digo, pues, está chilo, no he estado en el gobierno nunca, vamos a probar. Ahí te das cuenta que el gobierno es vocación. Si no tienes vocación de servidor público, no es un buen lugar para que estés. O sea, mucha gente que yo conozco es muy feliz en el gobierno. Entonces, cuando salimos, pues yo ya estaba desesperado por salir, por empezar, y comienzo otra vez el negocio, pero es como la versión 2.0 de Tris y Despacho de Innovación. Y ahí empiezo a ver qué voy a ofrecer. Y empieza un proceso de crecimiento personal, empieza un proceso de un market fit del nuevo servicio. Yo para ese entonces, mientras estaba en el gobierno, hice un Startup Weekend y empiezan a gestarse cosas muy interesantes de emprendimiento en Sonora. Pero a la par de eso, pues hay conocer más gente, cambias de círculos de amigos, tienes más amigos, o sea, y es un proceso de apertura mental y de repente 3, 4 años después, el producto que se vendía solo ya no se vende. A nadie le recomiendo pasar un diciembre malo, es la peor temporada del mundo. Entonces mi esposa y yo en ese diciembre, que las ventas bajaron mucho, nos pusimos en modo sobrevivencia, pues así de, hay que sacar diciembre, regalos de los niños, regalos esto, tal cosa. Se resolvió diciembre, gracias a Dios. Entonces ya que se había resuelto, yo dije, cabrón, no se supone que eres muy inteligente, no se supone que eres eso. Entonces hicimos hacia adentro de la empresa una reflexión de a ver qué está pasando y caímos en cuenta que no sabíamos vender. El producto de estrategia de mercadotecnia, el producto de diseño de producto, el producto de planes de negocio, o sea, los productos se vendían solos hasta ese momento. Entonces yo no tenía necesidad de ir a vender. No tenía necesidad de hacer un esfuerzo formal de ventas, sistematizar mi túnel de ventas, toda esta parte. Y ahí es cuando yo empiezo a capacitarme en la venta. Entonces, y ya después te das cuenta, pues ya cuando tienes 42 años, miras hacia atrás lo que has construido, lo que has hecho, las experiencias que has vivido. Al final el emprender a mí me ha ayudado a resolver muchos problemas personales, porque no te centras en el efecto del problema, en lo que te está haciendo en ese momento. It happens, dicen los gringos. Pasa, punto. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué hacemos? ¿A quién le tenemos que vender? ¿Qué tenemos que hacer? Ponle clic en cobranza. Entonces, te das cuenta
que todo está bien, te das cuenta que todo se va a resolver, eso, y para darte cuenta, los emprendedores, el emprendimiento es un camino muy solitario, Sí. nadie te entiende, más Sí, que otro emprendedor. validar. Entonces, por eso es importante que tú como emprendedor o como emprendedora no dejes de preocuparte por tus relaciones con otros emprendedores, porque son los únicos que te entienden. Pues al final, si tienes un negocio que vende 100 millones de pesos y tus amigos que no son emprendedores, que trabajan para otros negocios, oye, pues ¿cómo te preocupas si vendes 100 millones de pesos? O sea, ¿de qué te preocupas si veo que sí, pero sometes a crédito, traigo cartera vencida, traigo alguna demanda laboral, el SAT me cayó por una cosa? O sea, entonces el otro emprendedor es el que entiende tus problemas, no la otra persona que cree que a lo mejor todo es vida y dulzura y esos 100 millones de pesos pues no son para ti, pues hay que pagar a proveedores, hay que pagar empleados de seguro social, impuestos, bla, 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 bla. Entonces, es en esta parte de que te obliga a crecer y si no creces, o truenas tú o truena el negocio. Ujú. Sí, muy cierto. La verdad es que todo este camino que nos has dicho que han pasado, sí lo entiendo. Me siento muy conectada porque en efecto, o sea, y no solo eso, sino que creo que todas las personas que hemos entrevistado, afortunadamente, sí, nos cuentan la misma, esa historia muy similar, ¿no? De cómo van, de cómo hay momentos tan complejos, pero que también al mismo tiempo esos momentos tan complejos tú empiezas a entender que son parte de, porque te están llevando a algo que tienes que entender. O sea, sin duda alguna son aprendizajes que te llevan a, pues sí, pues es que aquí funciona de esta manera, ya cambió las cosas y ahora tú también tienes que evolucionar y adaptarte a lo nuevo, ¿no? A las nuevas formas de las cosas. Entonces creo que es muy padre cómo nos cuentan, cómo me cuentas su historia, este, un gran aprendizaje de la importancia de, de tener bien claro lo que queremos, de que al final también parte de la mercadotecnia es esto de cómo también tu camino en temas de educación cambian, ¿no? Porque una cosa es que también si eras el administrador de empresas, pero decides cambiar también a ese otro lado y al final también es adaptación de ti, o sea, de que tú vas encontrando tu propio camino. Porque muchas veces también nos ha pasado que de repente pareciera que creen que al estudiar nosotros una cosa, ya casi siempre nos vamos a dedicar a eso, porque pues eso es lo que queríamos desde un principio, ¿no? Pero podemos ir cambiando, ¿no? Tal vez no siempre vamos a hacer lo mismo y podemos ir también cambiando nosotros en ese sentido y nuestro aspecto. Mira, Entonces, ahorita, perdón, te interrumpí, termina. no, no te preocupes, adelante. Mira, ahorita acabas de dar un punto que, que es muy controversial. Es imposible que pienses que 5 años de tu vida te van a dar de comer los próximos 40. O sea, eso es imposible. O sea, es imposible. Entonces, cuando estás en la parte de decidir qué estudiar, hay mucho estrés a esa edad por lo mismo, porque la presión de tu entorno, tus papás, tus amigos, tu familia, tus maestros, es pues, ¿qué vas a hacer con tu vida, güey? Y para mí es mejor cambiar la pregunta. ¿Qué quieres aprender los próximos 4 años de tu vida? O los próximos 5, depende de si estás en una universidad de 4 años o estás en una universidad pura 5 la carrera. O sea, ¿qué quieres aprender los próximos 4 años de tu vida? No pienses que vas a estudiar contabilidad y te vas a jubilar de contralor de una empresa. O sea, te va llevando la vida por otros sentidos. Entonces, es ese primer cambio de chip. No es pensar en los próximos 40 años de mi vida, es qué quiero aprender los próximos 4 años. O sea, en qué estoy dispuesto a gastar 6 horas de mi día mínimo, en qué es lo que quiero aprender. Y eso te cambia el chip. O sea, me da mucha tristeza darme cuenta o platicar con exalumnos que dicen, es que yo no quería estudiar eso, pero mi papá me obligó, o mi papá me dijo que lo hiciera, o mi papá.
Y está bien, o sea, tienes 18 años, todavía no tienes muchas veces la madurez para elegir por ti mismo, pero tienes que saber que quieres estudiar por lo menos 4 años. Y tienes que entender que tu primer trabajo, la escuela te prepara a lo mucho para los 2 primeros meses de tu primer trabajo. Sí. O sea, y tienes que entender que la escuela no es capacitación para el trabajo. La escuela es formación para la vida. Para muchos, la escuela, la universidad es la última vez que van a ser estudiantes en su vida, estudiantes formales. Disfruta esa etapa, lee, conoce gente, ve a conciertos, aprovecha esos momentos, depende de la universidad que estés, todas tienen experiencias muy buenas para el estudiante, pero aprovechalo, o sea, disfruta eso sin descuidar tu formación. O sea, y cuando salgas, pues te vas a dar cuenta de todo el gap que tú tienes que aprender, todo lo que te hace falta. Entonces tienes que aprender a estudiar por tu cuenta. Porque si no, pues no la vas a armar, pues, o sea, y al final venimos a esta vida para ser felices, no para producir millones de pesos, pero el dinero no da la felicidad, pero quita lo nervioso, pues. Entonces, es como esta parte de, se puede, no son excluyentes una y la otra, pero hay que aprender a manejar ese caminar. Sí, sí, fíjate que a mí también me toca escuchar a muchos compañeros decir que no era lo que querían estudiar, pero creo que la parte que me gusta es, sí, tal vez no es lo que quieras estudiar, pero de alguna manera te dio herramientas para algo. Y también como cambiar este chip de decir, bueno, toma en cuenta que tienes todavía una vida por delante en el que puedes cambiar, estudiar otra cosa, o sea, puedes empezar tú también a estudiar otra cosa que tú quieras y combinarlo de alguna manera con los conocimientos que ya tenían, o sea, al final ya te dieron una base. Entonces no son tan malos del todo, porque de alguna forma, pues te ayudaron a formar, ahora es que puede oírme repetitiva, pero te ayudaron a formarte y también a poder tener un panorama más abierto sobre todas las posibilidades que puedes tener y que también puedes cambiar, ¿no? A lo que tú quieras sin mayor problema, como tú dices bien, a ser feliz. Entonces, creo que está muy padre todo lo que nos dejas. La verdad es que me ha gustado mucho esta plática en el sentido de cómo nos has ido llevando poco a poco, pero también en la parte de que todo va de la mano con lo que ustedes hacen. Porque sin duda alguna estamos hablando de lo que quieres, estamos hablando de hasta dónde vas enfocado, que son cosas básicas también en marketing. Y para esto, pues sí me gustaría mostrar sus redes sociales, porque pues también el hecho de que tú nos puedas platicar todo esto, ay, ya le perdí aquí donde se comparte, ya lo encontré, pues es básico e importante, ¿no? O sea, al final ahorita nos has compartido mucho de tu experiencia, de tus conocimientos, que también veo que yo aquí compartes en tus redes. Me encantaría que nos puedas decir qué servicios ofrecen, cómo ayudan al emprendedor, cómo ayudan, bueno, no solo al emprendedor, sino en general a todos los negocios, cómo que ustedes dan este apoyo, estas soluciones que brindan. Ok, nosotros tenemos 3 tipos de líneas de servicio. O sea, tenemos la capacitación, que aquí hacemos cursos y talleres para todo tipo de emprendedores, para todo tipo de pequeñas y medianas empresas que quieren aprender sobre un tema. Acabamos de tener la semana pasada uno que fue Mercadotecnia para pymes emprendedores. Dentro de 2 meses tendremos uno que se llama Emprende mientras trabajas. Es para aquellas personas que tienen el chip, que traen la inquietud de querer emprender y necesitan pues saber por dónde empezar. Entonces eso va enfocado en esas personas. Después tenemos talleres de análisis de precio, cómo preparar tu campaña de Navidad, etc. Esa es una línea de servicios. La otra, tenemos ya productos establecidos como aprender un pitch deck, diseño de estrategia de mercadotecnia, análisis de competencia, análisis de precio, que son proyectos llave en mano que yo lo llevo. Y la otra son los procesos de acompañamiento, donde nos juntamos con el emprendedor o con el tomador de decisión 1 o 2 veces a la semana, muy enfocados a desarrollar una estrategia de mercadotecnia, a desarrollar un nuevo producto o servicio, de tal forma
que trabajamos mucho con la persona y con los procesos de eso. Ahora, nuestro distintivo competitivo es estrategias de mercadotecnia e innovación de producto con perspectiva financiera. O sea, al final, yo te puedo decir, vámonos a un mercado global y vámonos a vender. Y ahí están las cosas. Tu producto a lo mejor ahorita no te lo da. Tu servicio, tu empresa no te lo da. Entonces, necesitas esa perspectiva financiera que te dé para pagar el crecimiento o que te diga qué cambios tienes que hacer para mejorar tus márgenes. Y esas son nuestras líneas de producto: capacitación, productos, lo que le llamamos llave en mano, y los proyectos de acompañamiento. Entonces, en la parte de la capacitación, aquí me entró nada más una duda. ¿La dan solamente presencial o también dan capacitaciones en línea? Damos capacitaciones en línea, pero a partir del 2022, principios de 2022, nuestras campañas de marketing no han tenido éxito en línea. O sea, yo creo que platicando con otras personas que estamos en este negocio, la gente tiene burnout de Zoom, yo creo, todavía, pero próximamente vamos a reactivar el taller en línea. Pero sí, últimamente la gente se cansó mucho del Zoom en la pandemia y quiere que volvamos presencial. Y si alguien quiere que vayamos a su ciudad, pues con mucho gusto contácteme en mis redes sociales y podemos ir a la ciudad de la que ustedes quieran. Perfecto. Qué bueno que haces esa aclaración, porque sí, o sea, la verdad es que este tema de marketing hemos visto que, digo, ahí te va el tip, ¿no? Pero hemos hecho muchas encuestas ahorita, mucha investigación de mercado, y pues sin duda es algo que ahorita muchos están enfocando. Entonces, súper importante, ¿no? Claro que ustedes puedan tener estas posibilidades de movimiento, pero esta apertura también al hecho de brindar este conocimiento en otros lugares o desde otros canales también, ¿no? Porque también eso es importante. Entonces, pues aquí ya vamos a tener todos sus contactos. Bueno, estamos mostrando más bien todos sus contactos. De todas maneras, pues va a estar en nuestro directorio para que también cualquier persona que quiera contactarlos directamente, pues puedan ser muy fácil el ubicarlos y el obtenerlos. Entonces, pues de alguna manera ya va a ser más sencillo también. Al final sí muchas personas se cansaron del Zoom, pero sigue siendo una buena herramienta, ¿no? Entonces, pues aquí podemos llegar a muchos otros lados. Mauricio, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha sido muy valioso todo lo que nos has comentado. Creo que sin duda alguna muchas personas van a conectar contigo, con sus vivencias, así como yo lo hice. No sé si quieras dejar un último consejo, comentario o algo a todos los que nos están escuchando. Conozcan personas. O sea, ábranse a más personas, vayan a eventos de networking, vayan a eventos de emprendimiento, vayan a eventos de industria y platiquen con 2 personas que no conocen. Eso les puedo decir, eso va a hacer la diferencia en su emprendimiento y en su carrera profesional. Qué padre. Fíjate que creo que vamos a empezar a hacer la verdad como un compendio de todas las frases y todos los consejos que nos están dejando, porque cada uno nos deja algo diferente, nos deja frases diferentes muy inspiradoras y muy reales, sobre todo, que creo que es más allá que de eso. A veces vemos las frases de los autores, pero tenerlas de sus vivencias directamente es mejor, la verdad, es más padre. Entonces, sin duda alguna, creo que tú, con todas las veces que nos has dejado de consejos, vamos a empezar a hacer este compendio que vamos a compartir con la comunidad, porque sí son muy valiosas. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, Mauricio, por haber estado en esta entrevista. Creo que va a ser muy interesante y valiosa para todos los que nos oyen, para toda la comunidad. Y recuerden que, pues quien quiera estar y compartir con nosotros en una entrevista, pues solo es necesario que nos escriban en nuestro WhatsApp y nosotros con mucho gusto la programamos. Esperamos que les haya gustado también, así como a nosotros y esta otra entrevista que hemos tenido. Y pues recuerden que nos ven cada jueves en nuestro canal, así que pues lo que necesiten y cuando quieran, también ya tenemos aquí a Mauricio, van a tener su contacto en el directorio o por medio de nosotros, también no hay ningún problema, los ayudamos a ponerse en contacto. Y pues que tengan excelente día, tarde, noche, dependiendo de a la hora que nos estén viendo. Que estén muy bien todos y cuídense mucho. Nos vemos.